Hola Melanie, ¿cómo estás? Este es el siguiente video, el siguiente tema también, el último tema sobre el que vamos a hablar y que he escogido sea la geopolítica. Este tema fue tratado con tus compañeras y de todos los temas, de todos los contenidos del currículo nacional, es uno de los más interesantes. Es el último, de hecho, entonces te cae muy bien porque en cierto modo no te equiparas, pero por lo menos eh, tienes una idea de cómo finalizaron las cosas con tus compañeros. Esto es parte del último trabajo que tienes que hacer. Para el último trabajo vas a evidentemente ver este video y luego a hacer ciertas cosas que te voy a pedir, igual que la otra ocasión, en una hoja de Word, responder a ciertas preguntas, hacer una que otra investigación, etc. Este tema va a consistir de dos partes y va a haber dos videos. Este es el primer video. El tema, como puedes ver, es la geopolítica. Así que voy a explicar en términos generales lo que es la geopolítica, y el segundo video que voy a filmar en unos 2 o 3 días para ti va a ser un caso de geopolítica para que tú tengas el panorama completo y veas cómo funciona la geopolítica en un caso de la vida real. Entonces, vamos a comenzar con lo teórico, que en realidad es algo como teórico práctico más bien, ya vas a ver. La geopolítica es algo doble. Es un estudio, es decir, es una disciplina, es una materia que se ve en la universidad, por ejemplo, y al mismo tiempo es una actividad que se da en el mundo día a día, especialmente de manera internacional, entre países. Este hecho de que sea, por un lado, un estudio y por otro lado, una actividad, es lo que le da un carácter especial a la geopolítica. Ahora, ¿de qué se compone la geopolítica? La geopolítica se compone, por un lado, de la geografía, todo esto en relación a un país, por supuesto. Así que supongamos que estamos hablando del Ecuador, porque que es nuestro ejemplo más conocido. Entonces, nosotros, al hablar de la geopolítica del Ecuador, o al realizar actividades geopolíticas internacionales, lo que estamos haciendo es relacionando aspectos geográficos del país con aspectos políticos. Comencemos por los aspectos geográficos, por la geografía, por aquello que le da el geo a la geopolítica. La geografía de un país, es decir, el terreno y sus características, es algo vital en más de un aspecto. En más de un aspecto. Quienes primero observaron la utilidad y por lo tanto la importancia de la posesión de la tierra fueron los agricultores, claro. Esto se acentuó luego con los periodos bélicos, donde el terreno siempre jugó un factor importante. Por ejemplo, en una pelea entre ejércitos en el medioevo, siempre se trataba de hacerse con el terreno que estaba a mayor altura, si es que hablamos de una pendiente, porque eso da una ventaja. Es decir, el terreno siempre ha jugado un factor importante en las actividades del hombre, está ligado a él de una manera íntima,
pero ahora ya de una manera también más técnica. Entonces, ¿qué aspectos del terreno específicamente son los que sirven a la geopolítica y que por lo tanto se estudian? La ubicación, porque la ubicación nos puede dar ciertas ventajas o desventajas, y en función de esas ventajas o desventajas, nosotros podremos tomar más de una decisión. Por ejemplo, por así por poner un ejemplo, en el caso de Ecuador mismo, el hecho de estar ubicados en el paralelo cero y en la zona del Pacífico nos da a nosotros condiciones climáticas sumamente benévolas en relación a muchos otros lugares del mundo, por ejemplo Europa, donde el invierno se caracteriza por temperaturas bajo cero. Durante el verano en otros lugares como por ejemplo en Estados Unidos suele haber temperaturas sobre los 40 grados, por ejemplo en Florida, Miami, siempre la temperatura es terriblemente alta. Entonces, nosotros, por nuestra ubicación, tenemos esas características. Y por nuestra ubicación también tenemos la diversidad biológica que nos caracteriza y la diversidad geográfica en el sentido turístico. Nosotros tenemos en una muy pequeña porción de terreno costa, sierra y oriente, es decir, tenemos playas, tenemos montañas, incluso con nevados, entre los que está el Cotopaxi, por ejemplo, el Chimborazo, que son a nivel mundial nevados considerados de gran altura, y tenemos la Amazonía, tenemos la selva. Puedes recorrer en auto desde la Amazonía hasta la costa en un día y medio tal vez, si no haces muchas paradas. Es decir, es un territorio muy pequeño en el que tú puedes experimentar mucho, y eso es muy bueno para el potencial o el actual turismo. Así que en función de esto, por ejemplo, se pueden establecer políticas. Por poner un ejemplo, una política de conservación, como lo que se hace con las Galápagos, para que vayas viendo más o menos la relación. La topología del terreno, la topología es parte de la ciencia de la geología. La topología estudia las características del terreno en función de forma, en función de composición, etc. Entonces, la topología, por ejemplo, nos describe las diferentes composiciones del suelo, lo cual nos permite saber, por ejemplo, si este terreno es más fácil de perforar que otro, en el caso de la búsqueda del petróleo, pero también abarca aspectos como las elevaciones del terreno, por lo cual tiene utilidad para fines bélicos también. Como te decía antes, una de las primeras valoraciones que se hizo de los aspectos del entorno, del terreno, fue durante las épocas de guerra en Europa, y fue cuando el hombre se dio cuenta de que el terreno es importante en más de un sentido. Las características geológicas. Con características geológicas me refiero ya específicamente a cosas como por ejemplo el hecho de no ubicarnos nosotros sobre dos placas tectónicas, por ejemplo, lo cual reduce el riesgo
de que se dé en nuestro territorio un terremoto a gran escala. Como digo, reduce las probabilidades, no digo que las anula, pero ya son aspectos de ese tipo. O también la geología se implica mucho en la investigación que se hace previa a la explotación de petróleo, porque el suelo que generalmente rodea las piscinas de petróleo suele tener ciertas características en su derredor que son estudiadas por los geólogos y que los pueden hacer presumir que ahí hay petróleo. Entonces hacer una investigación más exhaustiva. Y finalmente los recursos naturales, que son tal vez lo de entre las cosas más importantes, porque de acuerdo a los recursos naturales que tiene un país, su economía. De acuerdo a su economía, casi todo lo demás en aspectos concretos. Si tienes abundantes recursos naturales y los has aprovechado bien, porque puedes no aprovecharlos bien también, como en el caso de los países que no se han industrializado en Latinoamérica, por ponerte un ejemplo, no han pasado de utilizar sus recursos naturales a manufactura o industria. Un recurso natural de nosotros es el petróleo, sin embargo, es insignificante la cantidad de derivados del petróleo que nosotros hacemos. Vendemos la materia prima. Así que como ves, tanto la posesión de recursos naturales, su variedad y su cantidad, pero especialmente el manejo que se haga de esos recursos naturales, tiene que ver mucho con el poder, por así decirlo, de un Estado, tanto interna como externamente, porque la economía es parte de lo que se conoce en ciencias sociales, o por lo menos desde la perspectiva marxista, que independientemente de si es marxista o no, en esta parte se podría decir que tiene razón, mejor dicho, describe a la sociedad de una manera acertada. La economía es parte de los aspectos concretos de una sociedad. Entonces, según este paradigma, hay una estructura y una superestructura, como una pirámide de apenas 2 peldaños. La estructura son, como te digo, los aspectos concretos, la economía, la política, las leyes, porque eso es lo que conforma una especie de base, una estructura, como el nombre mismo lo sugiere. Y lo superestructural es lo cultural, la educación, lo ideológico, lo religioso, lo artístico, etc. La relación de que las de arriba dependan de las de abajo es obvia por la naturaleza material que se requiere para poder hacer algo de lo de la superestructura. Es decir, antes de un país poder acometer en proyectos, por ejemplo, de, qué sé yo, incentivar la carrera de artes en las universidades del país, antes de eso, el gobierno debe ocuparse de cosas más básicas como proveer de alcantarillado a toda la ciudad. Entonces, eso hace que lo superestructural quede subordinado a lo estructural. Así que los recursos naturales son parte de aquellos aspectos concretos que conforman la estructura social, la base social, y por lo tanto son importantísimos para el manejo del Estado. Importantísimos, vitales.
Así que esto es por parte de la geografía. Ahora, el otro componente de la geopolítica, antes de definir lo que es la geopolítica, tanto como estudio como actividad, la política, y aquí es importante hacer una diferenciación. La política, por así decirlo, empezó en Grecia, ciertamente, como una disciplina auxiliar a la forma de organización social de ese entonces. La política para los griegos era una actividad relativamente neutra. Sucede que los griegos, por su economía estable, los griegos tenían una economía estable debido a que Grecia era un punto clave de comercio, por eso también tenían mucha afluencia de culturas y cosas. Era un punto clave de comercio, por un lado, y por otro lado, ya cuando fue parte del Imperio Romano, también se expandió por medio de las conquistas su riqueza. Entonces, eso sumado al hecho de que la base griega específicamente de la economía era el esclavismo, porque los griegos tenían una enorme cantidad de esclavos, eso permitía que ellos se puedan dedicar a cosas un poco más abstractas, precisamente súper estructurales. Por eso es que tú ves que los primeros grandes filósofos son los griegos, Platón, Aristóteles, etcétera, porque tenían tiempo para dedicarse a pensar en esas cosas, porque no tenían necesidad de trabajar. Aristóteles era médico, ciertamente, pero no era un médico practicante, era más bien un investigador. Y era médico porque quería, no porque fuera un trabajo como lo es ahora. Eh, y todos ellos tenían esclavos. Solo de esa manera podían permitirse esa vida tan laxa, y solo por esa situación, por esa estabilidad económica, por esa casi abundancia, es que a los griegos se les ocurre pensar en cómo manejar la ciudad, los distintos aspectos de la ciudad, por ejemplo, el asfaltado, el regadío de agua, los pozos, los espacios públicos, las elecciones, las decisiones que corresponden a toda la comunidad, los impuestos, etcétera, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas requerían un orden, requerían establecer códigos, establecer procesos, definir conceptos, etcétera. Es decir, se requería una orientación, se requería un referente para administrar, por así decirlo, la ciudad. La polis era la ciudad. Polis significa, o sea, polis es ciudad en griego. Entonces de ahí viene la palabra politeia, que es lo equivalente a política. Y si tú buscas en el diccionario, encontrarás que la politeia era entendida por los griegos como el arte de gobernar, lo cual ya te da una idea muy clara de cómo consideraban ellos el hecho de gobernar un arte. Es decir, algo a lo que se le tiene sumo respeto y sumo cuidado. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque esa visión tan ideal de la política
sí se implantó en Grecia al principio, pero solo al principio, por supuesto. Después ya las tendencias de diferentes lugares y también internas comenzaron a prevalecer, pero en todo caso, por lo menos en el papel, eso era la política y eso es el primer antecedente teórico de lo que es la política y a la vez es el ideal actual también. Eso debería ser la política. Pero la política de Politeia no es la política que conocemos actualmente, ¿ok? La política que conocemos actualmente, la política real, no es otra cosa que las relaciones entre los intereses económico-políticos, públicos y o privados. Eso es realmente la política actualmente. Es la forma en que interaccionan los poderes económico-políticos. ¿Por qué no se puede hablar solo de poderes económicos o solo de poderes políticos? Porque son como electricidad y magnetismo. El primer poder, por así decirlo, el más concreto, es claro, el económico. Pero, ¿dónde viene la parte política? Lo político es una atribución ya en su ejercicio. No me refiero a lo político en el sentido de partidos políticos, sino a lo político que compete al Estado, o sea, ya lo que se ejecuta. No el político aspirante a presidente, sino el presidente. Tiene mucho que ver lo político con el Estado porque se concreta en leyes sobre todas las cosas. Leyes sobre impuestos, fijación de tasas de impuestos, leyes sobre aranceles, es decir, sobre las tasas que se cobran por importar o por exportar productos, precios mínimos y máximos de los servicios y de los bienes que se manufacturan internamente, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de atribuciones del Estado que están todas ellas enmarcadas dentro de la política como ciencia, pero al ser leyes que tienen que ver con la realidad, también están enmarcadas en la política como actividad, y la actividad de la política puede describirse como las relaciones entre los intereses económicos. Unas veces serán tan simples como los intereses del Estado, que representa al pueblo, versus los intereses de los, por así decirlo, 5 consorcios más ricos del país. Por poner la cosa extremadamente simple, pero no que es así de simple. Ese es un caso. Pero hay muchos intereses y por eso es que la política es tan atractiva para mucha gente en nuestro país, donde hay especialmente altos índices de corrupción. ¿Por qué busca la gente los puestos públicos de gran jerarquía? Por la posibilidad de los negociados que se pueden hacer. Tú solo tienes que ver las noticias y vas a corroborar lo que te cuento. Por eso es que la política puede ser en sí misma también un poder, aunque lo económico es desde el principio más poderoso, porque con el dinero se puede comprar a los políticos, lo cual pasa mucho. Pero una vez que los políticos han llegado al Estado, es donde adquieren poder político, porque son ellos los que pueden decidir, por ejemplo, en una licitación, quién va a ser el que provea de ahora en adelante los desayunos escolares
durante los próximos 4 años. Entonces, es ahí donde se dan los negociados, las coimas, etcétera, etcétera, algo que caracteriza a nuestro país y a muchos otros países con contextos similares al nuestro, no solamente en Latinoamérica, generalmente en lo que se ha llamado despectivamente el tercer mundo, pero en todo caso así es. Entonces, como tú puedes ver, la geografía, especialmente por la parte de los recursos, lo que se traduce en economía, se relaciona con la política. Originalmente, también de manera teórica, el tipo de política específica que debería tratar la geopolítica sería la política económica, especialmente la internacional. Es decir, nosotros deberíamos estudiar todos estos factores en función de las políticas económicas que tengan que ver con que tengan que ver con nuestras exportaciones y un poquitito con las importaciones, pero con las exportaciones y con los ingresos en general, como podrían ser el turismo, por ejemplo. Esa es la idea teórica cuando analizamos la geopolítica desde el punto de vista de las ciencias sociales. Como puedes ver, el hecho de que las dos confluyan se dan porque el Estado es quien maneja mucho de los recursos naturales, directa o indirectamente, sea porque los posee literalmente, o sea porque puede regular diferentes aspectos sobre ellos, como por ejemplo el costo, o como por ejemplo el porcentaje de comisión que se va a llevar por permitir que una empresa extranjera venga y extraiga plata de alguna veta en alguna montaña del Ecuador. Así que todo esto, como puedes ver, confluye en el Estado. Por eso tiene que